si alguien requiere, siente así como ganas de tomar agua, con todo gusto, se puede servir nos hace la mano y se queda una botella de agua y tenemos ahí bolitas. Y pues para sentirnos en familia, me da mucho gusto empezar a decirles que agradezco mucho a la librería México, en especial a Daniela Reyes, y la directora de esta empresa. Pues ella nos facilitó la oportunidad de estar aquí en este espacio, que es creo yo el adecuado, porque es un ambiente de libros, es un ambiente de cultura, y es algo verdaderamente muy apropiado. Le agradecemos por eso a Daniela que nos reciba en este lugar tan agradable para presentar precisamente el libro Retazos Históricos Urbanos Arquitectónicos del arquitecto Martín Sandoval. Este es el libro. Tiene la portada, pues es un dibujo en aparente como que no nos dice nada, sin embargo hay una simbología en cuanto a que esto es como aquellas colchas que hacían las abuelitas, ¿no? Es la conformación de retazos. Es como se conforman también las ciudades o las colonias que van tomando diversidad de colores. Esa es la simbología en este caso de la portada. Y aquí en la parte de la solapa primera empieza la biografía del autor y luego termina en la tercera de la solapa de la biografía. Es una biografía muy interesante. No la voy a leer para no abundar mucho en algo que resulta ser un tanto lógico, el arquitecto Sandoval mismo, por su preparación y demás, tiene mucha identidad de los que están aquí presentes. Por eso creo yo que me voy a tener de leer la biografía y dar mejor cuenta de lo que es la conformación del libro, que está hecho por Editorial Rodesca. Tiene 278 páginas en papel cultural, 90 gramos, con una portada de papel couché de 170 gramos. Esa es la presentación del continente, vamos a decir, de lo que viene siendo el libro. Y el contenido, que es la verdad la parte más interesante, de verdad, desde un principio de estos libros que tiene una serie de artículos que durante no sé cuántos años han tirado, cuánto tiempo, que refiere a asuntos verdaderamente importantes, sobre todo para los que vivimos aquí en esta ciudad de Culiacán, pero que indudablemente tiene una resonancia, se puede decir, o una comunicación con el resto del Estado. Y por supuesto es un libro que tiene cabida en lo universal, porque son acontecimientos que indudablemente ocurren en cualquier parte del mundo. Lo fui leyendo el libro, la verdad, y me causó mucho asombro, mucha sorpresa y una serie de sentimientos que iban de lo alegre a lo del enojo, porque hay cosas que nos relata el escritor con un
soporte bastante bien escrito, tiene una manera de escribir, una prosa muy limpia, muy clara, y no es para nada aburrido. El tema está muy bien desarrollado, no es una secuencia tampoco no es una historia continua la que se está relatando, son casos así aislados unos de los otros. Y voy a darle un poco de lectura a esto para no perderme mucho y ir un poco más directamente a lo que quiero decir en relación a la presentación. Ya comentamos en relación al arquitecto. Él nació en el año de 1963, joven todavía, Él nació en Maguría, del municipio de Sinaloa de Leiva, en ese año 1963. De aquel lugar emigró aquí a la ciudad de Culiacán cuando él tenía 15 años. Y pues ya lo voy a descubrir en su edad, ya tiene 45 años viviendo aquí con nosotros. Aquí pues le gustó Culiacán para convertirse él en culichi, y vaya que es un culichi que tiene de manera entrañable a nuestra ciudad, y lo van a notar ustedes precisamente por lo que él ha escrito. Y la verdad es que celebro esta presentación porque el arquitecto es un hombre que ha servido mucho a nuestra ciudad con su valioso apego a la docencia como maestro de arquitectura en la UAS durante 35 años, y su amor por Culiacán lo demuestra al investigar su desarrollo, y nos lo hace saber desde su primera obra, que fue la primera obra que él escribió. Se llama Luis F. Molina y la arquitectura porfirista en la ciudad de Culiacán. Un libro en el que describe sobre este personaje, se refiere a Luis F. Molina, que llegó a Culiacán en los finales del siglo XIX. Seguramente si leemos este libro sabremos cómo fue que vino a organizar el urbanismo de nuestra ciudad, crear y construir mansiones, edificios, calles, puentes, que le dieron el toque de modernidad en aquellos tiempos. Le confirió fama a Culiacán por considerarla como una ciudad moderna, gracias precisamente al arquitecto Luis F. Molina, que entre otras cosas también aportó él como una cuestión especial algunas de las estatuas que tenemos aquí, que yo no sabía, lo sé ahora a través del libro, que son estatuas como por ejemplo la del general Antonio Rosales y de Ramón Corona, que están en la plazuela Rosales precisamente, que son idénticas a las que están en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Esas enviadas auspiciadas por el presidente Porfirio Díaz, ¿verdad? Y ahora nos presenta este libro, ¿no? Este libro en el que nos detalla con respaldos contundentes los hierros que se han cometido en las últimas décadas, y en primer lugar, cosa que por demás de algo que pudiera definirse como una fatal ironía, porque señala precisamente de los destrozos hasta ahora impunes que se han realizado desgraciadamente por empresarios, constructores y malos funcionarios de diversos gobiernos, precisamente sobre aquellas obras emblemáticas que realizara aquel gran constructor Luis F. Molina. En segundo lugar, este libro da cuenta también de los criminales asentamientos urbanos, calles, pasos a desnivel, que han conformado un caos de tal magnitud
que tal pareciera que es a propósito para hacernos sufrir inundaciones, embotellamientos y un desconcierto indescriptible, porque tal parece que no existe autoridad que sepa que tales aberraciones son un crimen, como dijera un amigo mío, de lesa humanidad. Agradezco y aprecio mucho la presencia de todos ustedes y pues la verdad es que hay algo que ocurrió en las últimas horas. Este libro estaba considerado por Editorial Godesca a un precio al público de 294 pesos, pero el arquitecto me dice, oye, pues, ¿sabes qué? No me interesa mucho. Claro, dice, ganar dinero nunca está de mal, pero yo quisiera que el precio lo pusiéramos de manera especial en 250. Entonces, yo creo que sí, el precio, pues por esta vez, por estar ustedes aquí con nosotros y los que quieran adquirir la obra, pues es una deferencia de parte de él, ¿no? Lo cual pues, se le agradece mucho. Pero sí, lo cierto es que no lo es normal, ¿no? Pues, el continente del libro, eso es lo que marca el valor. Lo que sí no tiene precio es el contenido. Eso jamás se podrá estimar en un X precio, ¿no? Eso, el libro en sí vale por lo que nos enseña, ¿no? Ya se ha dicho por muchos otros, el mundo es un libro, el libro es un libro. Con esto yo le voy a ceder la palabra a mi amigo arquitecto para que él pues nos informe de manera como ya lo tenga contemplado. Tiene la palabra. Gracias, muchas gracias, señor Díaz. Muy agradecido contigo, Leonidas, por apoyarme en esta experiencia y por todos ustedes por estar acompañándome en esta significativa tarde donde voy a intentar transmitir algo de lo que he vivido. Al final de cuentas son las vivencias del escritor y pues, algunas son muy felices. Yo les digo siempre, claro, que mi amor por la ciudad está desde que llegué a los 15 años. Es un amor enorme por la ciudad, la considero mi casa, porque de repente a veces cuando soy mi espíritu crítico, me quiero curar en salud, como se luego, mi espíritu crítico a veces me lleva a hacer comentarios, pero no estoy así comentarios un poco fuertes, pero no es en contra de la ciudad. Yo digo, la ciudad es una maravilla que tenemos. No sé si alcanzan a escucharlo, si gusta me paro. ¿Sí se escucha? Sí. La ciudad realmente, como mi casa, como nuestra casa, Culiacán es una ciudad muy bella. Todavía no nos la hemos acabado, a pesar de que hemos cometido muchos errores. Y mi preocupación como arquitecto, profesor de historia, de arquitectura, de arte, de diferentes cosas, recorrer la ciudad como evaluador que soy también, me ha permitido ese contacto con la ciudad y estudiarla. Cada vez me enamoro más de ella, pero eso no me impide tener la distancia, la perspectiva para decir, hey, estas cosas creo que se pueden mejorar mucho y poder aprovechar la potencialidad que tenemos como ciudad, sus ríos, sus bellezas, decía, cuando leía el caso de Roma, las 7 colinas de Roma, nosotros también tenemos las colinas de Roma. Es una ciudad paisajística que nos asalta por la geografía, nos moldea mucho. La ciudad de Culiacán es una geografía muy bella, tantos canales, tantos arroyos, tantos los ríos, que podemos hacer de esta ciudad bella, podemos hacer un encanto, podemos hacer un paraíso. Eso es lo que quiero transmitirles de entrada. Y segundo, decirles que me encuentro muy feliz en este Día Mundial del Peatón, porque la ciudad de Culiacán pues no deja de ser una ciudad agresiva. Creo que siempre hay que recordar al peatón, y conforme nos vamos haciendo ya en edad algunos, tenemos la necesidad de recorrer y de ver la ciudad y realmente tenemos que voltear a la ciudad del peatón, de recorrerla, de olerla, de sentirla.
Pero bueno, no vengo a hablarles así de la ciudad en abstracto, quiero hablarles un poco de esta obra que hoy pues tengo la oportunidad de presentar ante ustedes. La van a, los que la quieran, tengan la oportunidad, ojalá la mayoría, de adquirirla. Les decía, pues es un esfuerzo editorial personal, ¿no? Es un esfuerzo editorial, evidentemente cuesta producirla, pero es como las canciones. Me acuerdo un maestro en la maestría de historia, cuando en aquellos años, decía, las canciones son para que el pueblo las cante, ¿verdad? Así, las obras que uno escribe, los artículos, los comentarios, pues yo pago, casi como la canción como Paquita, la del barrio, ¿no? Yo pago porque me lean, ¿no? La verdad es que, como al final de cuentas terminé siendo profesor, donde ya me angustiaba porque los muchachos como que ya no te prestan tanta atención con tanta tecnología. Y los que hacemos algo, pues gozamos. Yo gozo escribiendo, yo gozo analizando, reflexionando, comentando. Y hay de todo, es un texto variopinto de artículos diversos. Algunos te dan una perspectiva histórica, otros artística, otros urbana, otros de denuncia. Esos a lo mejor son algunos, esos que... Pasa una, por favor. Esos son esos artículos que de alguna forma a lo mejor podrán o no estar de acuerdo conmigo. No, ustedes saben que no es, lo importante es llevarlo a la mesa, tener el valor de decir yo opino esto, y el que lo lea puede estar o no de acuerdo en algunos de que son verdaderas denuncias, que estamos atentando contra la dignidad de la ciudad. Les decía que desde la portada, ahorita les decía Leónidas Alfaro, mi editor, les decía, es un significativo la portada. Pues sí, está significativo porque está mi pueblo, el pueblo del que no me he ido nunca también, aunque esta es mi casa, pero como dicen luego, alguien comentaba que cuando nos vamos haciendo mayores, estamos como el salmón queriendo regresar a nuestros orígenes. Entonces, creo que siempre es de bien nacido ser agradecido y estar orgulloso de lo que uno es y de dónde viene. Entonces, cuando pensé en la portada, pensé en poner una imagen de mi pueblo, Aburía, Sinaloa, de Sinaloa de Leiva, que está pegado a la cabecera de Sinaloa de Leiva, pero es el municipio Sinaloa. Entonces, y lo que es una añoranza de las viejos sobrecamas que en el ambiente rural donde nacimos muchos, y también algunos me han dicho que también en la ciudad, citadinos, nuestras madres nos tejían aprovechando los retazos de los pedazos de tela, digamos, los sobrantes, armaban unas cubrecamas que eran muy coloridas, lo recordarán, y se miraban seguido en las orillas de los cercos o en los alambres colgando, porque normalmente eran las cubrecamas que cubrían los escurrimientos nocturnos de los niños, ¿verdad? Entonces esas sobrecamas, decía yo, así percibo la ciudad armada de una serie de retazos, pero mientras que, decía yo, pienso, las sobrecamas parecía que nuestras madres las armaban con una pedacería y le daban cierto equilibrio de colores, pues la ciudad de repente la siento descolorida y la siento como que arbitraria, es decir, no está en armonía. Esos retazos, porque al final de cuentas la ciudad se puede construir por retazos, la mayoría de las ciudades crecen de manera orgánica. En urbanismo se llama ese concepto, orgánico, porque van como un organismo que van devorando el espacio. Pero hay ciudades que evidentemente son muy bien planeadas. Yo creo que lo deseable es, como todo, el equilibrio, ¿no? Que haya entre esos espacios coloridos, orgánicos, y aquellos espacios que armonizan, ordenan el espacio, ¿no? El entorno. Entonces, ese es el sentido de la portada. Vamos a la otra. Debo decirles que este libro que estoy presentando, entonces, una serie de artículos que hice a lo largo de casi 20 años. Algunos inéditos. Créanme que son muchos los que perdí, que enviaba al periódico que eran crítica urbana, crítica del momento, y los periódicos se toman la libertad de publicártelo, no, tampoco estoy dolido o acongojado, ¿no?
pero los perdí. Y en algún momento dije yo, pero otros que sí publiqué en la revista Crucial, en la revista En el Noroeste, en El Debate, en la revista Estructura, en diferentes revistas. Llegó el momento en que dije, no voy a perder esta crónica que hice de la ciudad. Y le fui dando formato, me lo aprobaron en su momento para que se editara, pero el libro durmió ahí unos 5 años, El sueño de los justos. Llegó el momento en que me armé de valor, así le digo, ese es el antecedente, y dije, bueno, lo voy a sacar cuenta propia, voy a apoyarme en un editor, y entonces los errores, omisiones son míos. Todo aquí no culpo a nadie, es una producción muy artesanal, si ustedes quieren, muy doméstica. Ahorita ya me estoy envalentonando, por cierto, lo voy a hacer. Tengo una tesis de doctorado que hice, que estudié en la ciudad de Culiacán en 1950 a 2010, y le llamé Transformaciones en la Identidad Urbana, y esa, para el año que entra, primero Dios, la voy a sacar, que es ya un escrito más digamos, estructurado académicamente. Pero volvamos al texto. Este texto, cómo organizar este variopinto serie de artículos. Entonces alguien me dice, hey, organízalos por capítulo. Y hice un esfuerzo por organizar en 5 capítulos, diferentes textos. El primer capítulo, patrimonio arquitectónico. Y no tienen conexión uno con otro. Es decir, son de temas que tienen colaboración en la mayoría de una revista cultural, por la que tampoco recibí pago. Eran, como dicen luego, puntos de vista del autor en su momento, en el que lo que me acongojaba entre pecho y espalda, eso era lo que transmitía, yo llevaba y me reproducía. Creo que algunos hay, incluso de Río 12, alguno. Entonces, el primer capítulo, patrimonio arquitectónico. El segundo, vean, lo urbano, análisis, reflexiones y crítica. Pues van desde los fraccionamientos satélites, obras urbanas desafortunadas de los gobiernos, el caos, cómo veo el caos urbano de la ciudad de Culiacán. La ciudad yo la gozo, pero también la sufro. Ando en las tripas, le decía a mis alumnos, yo recorro las tripas de la ciudad, y la ciudad pues me transmite, y además con sus calores, sus condiciones, me transmite que es una ciudad viva, pero también es una ciudad que me da diferentes sensaciones, y eso es lo que trato de hablar, de imagen urbana, de desfiguros urbanos, de análisis felices de la ciudad. Fíjense que yo creo, soy de la idea que la ciudad tiene momentos felices, tiene accidentes felices, y también hay que decir lo bueno y lo que no está tan bueno. Pasemos otra. Capítulo 3, vean, hablé de algunas poblaciones, ahí viene Cozalá, Sinaloa de Leiva no podía faltar, hablé de Sinaloa de Leiva, de Gabriel Leiva, un referente del que me siento muy orgulloso de ser paisano, ¿sí? Hablé de arquitectura funeraria, también de Imala, por ejemplo. ¿Quién construyó la iglesia de Imala? De repente, ¿cuándo? O un análisis artístico. No soy especialista, pero 35 años me he manejado en la historia del arte. Entonces, de alguna otra forma, yo hago una lectura de fachada, sin conocer fecha de un edificio, yo puedo leerlo por sus elementos. Tanto año, como dice luego, le va dando a uno el... Entonces, ahí en ese hablo de poblaciones, aunque se ve más corto el capítulo, casi tiene la misma extensión, porque son artículos más largos. Luego viene plazas y edificios, el cuarto capítulo, ¿sí? Plazas y edificios, y donde resalto precisamente la belleza de nuestras plazas, ¿no? Y algunos edificios verdaderamente emblemáticos. Yo les decía que ahora que lo estaba volviendo a leer para la edición, pues yo decía, ¿cuándo escribí esto? Algunas cosas ya se me habían olvidado, por ejemplo, de la lomita. ¿Quién hizo la lomita? La espacialidad de la lomita. Alguna vez escribí también sobre los murales de la lomita, ese escrito no lo encontré. Pero alguna vez también, en mi época de profesionista, de quehaceres en Culiacán, fui muchos años guía de turismo, ¿sí? Anduve
guía de turista, subirme en un camión y ir contando la historia de la ciudad a partir de sus calles. Y eso me ha mantenido en contacto con la ciudad, pues en estos 35 años, o mejor dicho, prácticamente los 45 años que tengo viviendo. La he visto en 45 años y la he estudiado. Y por último, el capítulo 5, hablo más desde alguna perspectiva de obras más actuales. Por ejemplo, el cambio de sentido del Obregón. ¿Cómo veo yo el cambio de sentido del Obregón? ¿En qué ganamos y en qué perdemos? De acuerdo a mi perspectiva, ¿sí? Algunas obras, por ejemplo, digo, una pobre Culiacán, tan lejos de Dios y tan cerca de las promesas de los candidatos. Porque en algún periodo veo como los candidatos siempre enarbolan la ciudad como bandera, espacio a resolver, pero al final de cuentas se les olvida la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad es como un hijo, tienes que estar todos los días haciendo, y muchas veces pues las cosas no se ven o no como quisieran que se vieran. Hay cosas, por ejemplo, yo digo, colapsado nuestro drenaje, colapsado nuestra infraestructura. Pues los gobernantes en turno a veces difícilmente se ponen a meter millonada a lo que no se ve y prefieren maquillajes u obras grandilocuentes que al final de cuentas quedan como elefantes blancos. Entonces, cuando estructuro un índice, créanme que me pasa que lo que escribí hace 20 años tiene una actualidad que parece que no tengo problema. Entonces, yo con esto quiero decirles que soy un crítico, soy académico, fundamentalmente 35 años maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a mucho orgullo la UAS, pero también de otras escuelas particulares, en Chapultepec, 17 años en el Instituto Chapultepec, también de mucho orgullo. Entonces, es un escrito, 45 escritos, 45, pasa otra hija, por favor. Vean, más o menos 5 capítulos, casi todos tienen 50 cuartillas, créanme que no lo hice adrede, salió, pero yo a mis alumnos cuando ya en mis últimos años de profesor, porque me jubilé el año pasado, les decía, cuando armen un libro, chavos, cuando armen su tesis, imagínense un carro, tienen que ser las llantas muy parecidas, no pueden traer una llanta de 13 y otra de 14 o de 16, entonces porque de repente miraba un capítulo de 3 hojas y otra, y me salió de esas veces que tienen los 5 capítulos, están ordenados por temas, más o menos promedio 9 temas y más o menos promedio 50 cuartillas. Entonces son 45 colaboraciones. Así pues se la dedico aquí a la ciudad de Culiacán. Es cierto que traigo de mi querido Sinaloa, mi nido donde yo nací, ¿no? Y al que espero volver algún día. Lo sigo volviendo, nunca he dejado de cortarme el cordón umbilical y conforme los años pasan, nuestro espíritu rural como que se reaviva. La soledad, el estar en los árboles, el estar... Entonces cada que tengo oportunidad, pues arranco mi pueblo. Es un mosaico. Sí, es un mosaico. Yo les decía hace un momento, de varias revistas, pero algunas inéditas. La amplitud temporal, casi 20 años. Casi 20 años. La facilidad de lectura, se da una facilidad de lectura porque puede no tener conexión entre uno y otro. Por ejemplo, hay 2 artículos de La Lomita y decía, los voy a quitar, pero si los pego están muy grandes. No, tal vez se publicaron. Así como, y curiosamente no compite uno con el otro. Por otro muy bueno de la unidad administrativa. ¿Sí? La unidad administrativa algún día voy a escribir sobre el centro de Sinaloa. Que me da lástima ahorita pasar por el centro de Sinaloa, cómo se ha descuidado. Pero sigue siendo, cuando yo empezaba en el Chapultepec como guía de turista, a pasear a los papás de familia que venían a competencia, a todos los que venían de otro estado les llamaba mucho la atención la unidad administrativa. Decían, qué bonito edificio. Y de repente los de Culiacán no lo vemos. O no reparamos en la calidad de eso. Tiene 44 años el edificio. Y está como que parece que se hizo ayer. Esa es y llamó la atención de que hay obras que nacen bien,
como que hay otras obras que nacen viejas, que nacen fuera de tiempo, que ya les pasó, y ya nacen arrugadas. O además, algunas nunca se usaron. Entonces, encontrarán pues desde edificios de Imala, históricos, las plazuelas de Culiacán, hasta el Teatro Apolo, que es un tema que a mí pues, de ahí hice mi tesis de maestría y es una de mis grandes pasiones, el porfiriato. Pero entonces es multicolor, es una diversidad, pero mantiene cierta unidad en la narrativa. Una narrativa que siempre aspiré como profesor, no solo a ser el mejor maestro, nunca lo logré, pero lo intenté, siempre lo estuve intentando. Yo dije, voy a ser el mejor maestro de arquitectura. No lo fui, pero créanme que todos los años lo intenté. Y en esto, pues igual, dije, ¿por qué no puedo escribir como hablo? A mí me molestaba mucho cuando profesores me daban clase. De repente, cuando estaban dando clases, yo no les entendía lo que me querían decir. O sea, debe de expresarlo con una claridad, ¿por qué no? Entonces, eso es lo que yo creo que tiene esto, una narrativa fluida, coloquial, así muy parecida a lo que estoy diciéndoles aquí. Entonces, ¿qué es? En mi perspectiva de la ciudad, del entorno, y hay mucho de análisis como académico. No me traiciona la vena de académico, o me asalta, para no decir que me traiciona, porque me encanta la vena de académico. Y como académico tenemos que ser críticos. ¿Se imaginan que yo como académico esté infundiendo en sus hijos, oye, no, está muy bien todo lo que pasa, ahorita estamos en un mundo de Disneylandia? No, siempre, un académico siempre tiene que ir empujando la frontera. No sé si estén de acuerdo conmigo. Es decir, no por estar inconforme, no, sino decir, puede, como decía San José María, lo bueno es enemigo de lo mejor. O sea, siempre podemos estar mejor. Entonces, ahí van a encontrar ustedes que es ese empuje constante por estar mejor. No están en orden cronológico, pero simplemente pongo la fecha para que ustedes se den una idea de cuándo lo escribí y van a saber de qué año, porque me refiero, como tengo la vena histórica, soy profesor de historia, siempre señalo más la fecha en que estoy escribiendo. Hay una temporalidad, les digo, que a mí me encanta, como el escrito desde el primero al último, parece que se pudo ver. Estaba criticando la ciudad de México, o estaba comentando la ciudad de México. Es decir, hay una actualidad, creo que no nos hemos despegado de prácticas que pudieran hacer de nuestra ciudad. Entonces es un panorama en la que estoy invitando constantemente la reflexión y a ver los delitos urbanos. A mí desde mis años de profesor, de alumno, me decían mi maestro, es decir, son atropellos, son delitos urbanos. Y yo me digo, aquí en Culiacán se cometen delitos urbanos muchos, y hacemos como que no vemos. Entonces, ¿quién se va a atrever a decirlo si no los académicos? Creo que esto obliga como académicos no ser condescendientes, aunque a veces pues me podría pasar un poquito la mano. Les pido disculpas, no pido que piensen lo que yo, pero quiero transmitirles. Así aparece pues desde Luis F. Molina, mi viejo amigo al que desenterré desde la perspectiva en que le decían el ingeniero Luis F. Molina. Yo le dije, es arquitecto. Y me fui a México y escudriñé los archivos y localicé que se graduó de arquitecto, con qué tema se graduó. Todo eso lo pueden encontrar en el otro libro que se llama Luis F. Molina, como decía aquí Leónidas Alfaro. La catedral, por ejemplo. Hablo del santuario, de la catedral, del puente, del mercado Garmendia. El mercado Garmendia, una obra que pudo rescatarse, y no tuvimos la fuerza civil, ¿sí? Como decir, hey, no vuelvan a construir. Se nos engatusó, y yo en aquel entonces escribí y dije, no, nos están encadenando a un bello elefante. Pues se encadenó obras que perdimos como el kiosco que están en Quilá, y que los de Quilá les cayó de perla. Los de Quilá lo tienen muy bonito,
pero es una obra de artesanía. Yo digo artesanía porque se ve que se hizo con la mano, como cuando decimos de algo, cuando vemos algo muy bonito, decimos, esto lo hicieron con la mano, fue hecha con la mano, y de repente a un presidente municipal no le gustó. Entonces dice, ya basta, entonces pasa a otra. Espacios que, créanme que yo, cámara en mano, que me gustaba, y antes no había celulares, yo tenía mi camarita, le tomaba fotos a algunos interiores, otras me las prestaron, me las facilitaron. Por ejemplo, esa de la Casa Vilés, una de las casas más bellas de Culiacán, la mejor ecléctica, con una fachada de un renacimiento francés, con influencia de Philibert Delorme, de los grandes teóricos franceses. De repente, ¡pum!, la arrasaron, y es un flamante estacionamiento histórico. Dice, ¿quién lo defiende? Pues entonces, yo le tomé fotos también, por la casa de Luis F. Molina, que estaba llena de madera y con aceite quemado, bodega de constructores. Me dejaron entrar los albañiles y tomé foto al interior. Y dije, ¿esto se va a quemar? A los 2 o 3 meses se quemó. Yo no fui, de verdad. Es decir, simplemente me imaginé que iba a quemarse porque estaba, y decía, ¿cómo pueden dejar la casa de Luis F. Molina? Ya la habíamos localizado, porque yo, como producto de mi tesis de maestría, la maestra Rina Cuellar, que en paz descanse, me dijo, esa es la casa. Le creí, ya me dio elementos, y entonces supe dónde vivió Luis F. Molina, que era la calle más aristocrática del porfiriato, de la arquitectura decimonónica de Culiacán. Era Rosales, tiene jerarquía, dignidad. Y alguna vez se intentó rescatar con aquel programa de 100 ciudades, ¿se acuerdan? Cuando el extinto Colosio. De eso escribo el otro libro que sacaremos el año que entra. Ya estoy envalentonado. Y bueno, ¿qué catedral? Vean, algún día entré a catedral y veo que me encanta la Dolorosa, me encanta esta imagen, y dice, donada por Luz Salmón, 1890 y tantos. Le tomé fotos y a la vuelta llega alguien, un obispo, transforma, lo destruye, digo que de nada. Y digo, hey, es poco el caldo y perderlo en sopa. Son pocas las obras que tenemos en Sinaloa de arte, de calidad, y llegan impunemente atrás. ¿Quién es? No sé quién sea, pero lo que sí es que tenemos que apropiarnos. Están perdidas esas 2 obras. Bueno, al menos de vista. Y bueno, así, los arcos, ¿se acuerdan cuando Renato Vega iba a hacer unos arcos sobre la Obregón? Unos arcos así romanos de triunfo. Trajo un arquitecto, hizo un plan, Culiacán, plan maestro del sur, y tuvieron muchos años ahí las estructuras. Yo les tomaba fotos y escribía sobre eso. Entonces, es una crónica, un relato del Tres Ríos traído. Sí, ¿en qué ha quedado el Tres Ríos de aquellos sueños? De veras, dan ganas de llorar. Por eso cuando dice aquí, yo digo, dan ganas de llorar. De repente el proyecto Tres Ríos era un proyecto ambicioso. ¿Y qué hay ahorita? ¿Qué hay? Realmente yo les digo, perdónenme, pero en los últimos años yo he visto que hay más de una fan que si hubiera podido vender el río en cubetas lo hubieran vendido. El río es un espacio bellísimo. Entonces hay análisis crítico fuerte, pero también hay reflexión. Pasa otra, el Centro Cívico Constitución, yo creo que se estaba despedazando, los mosaicos estaban en el suelo. A mí me tocó tomarle fotos. Y dice, oye, no había gobierno que... Entonces escribía yo en el periódico y de repente ahí va una brigada a pegarlos y ya vieron. Parece que no, pero la crítica, yo soy convencido que la crítica construye. Claro, si la crítica la ves como destructiva, pero la crítica ayuda, decía Ida Rodríguez Prampolini, la mejor crítica de arte del siglo XIX mexicano, del arte mexicano, decía, la crítica es tan importante para una obra de arte como el artista. Porque un artista se supera a partir de la crítica que le hace. Entonces, creo que muchas de esas obras, por ejemplo, La Lomita, una calidad, cuando veo La Lomita y voy y la recorro espacialmente, digo, esto se mandaron.
Esta es una obra bellísima. Culiacán tiene una obra, hay que decir, como dice luego, en el detalle está Dios, decía mismo Anderro. Tú ves los vértices se meten y se meten con una calidad de ejecución. Dices, hey, construido en 1967, tiene 60 años, más. Bien hecha y a lomo. Entonces dices, tenemos cosas muy bellas. Pero tenemos fraccionamientos privados que han pululado, que no respetan áreas de donación, que no hay parques, que no hay convivencia, que no hay integración social. Es una llamada a decir, hey, ¿es lo mejor realmente los fraccionamientos? Sí, por seguridad, pero ¿qué promueven? Individualismo, es decir, aislamiento. Es cierto que seguridad, pero hey, debemos, por ahora les digo, son buenos, pero sería mejor la integración de una ciudad, con toda la riqueza que eso implica. Vean cómo recorro las tripas de la ciudad y de repente calles que no tienen continuidad. Un fraccionamiento aquí, llega otro y se pone acá y ya no hay continuidad. ¿Quién lo autorizó? Esos son los delitos urbanos que yo le digo. Y decía por ahí un teórico de la arquitectura, en la arquitectura y en el urbanismo hay delitos que debieran de ser de cárcel. Delitos, debiera de perseguirse. Entonces, pues eso es un poco inspirado por esos teóricos que me tocó transmitirle a esos alumnos míos también esa idea. Y yo digo, es que sigue vigente, pero también los espacios históricos que se nos han ido. Vean mi Torre Vieja de Sinaloa, que ni siquiera para fumigante, digo como para herbicida, se le aplica cada año para evitar su deterioro al símbolo de la colonia más antigua del noroeste, como símbolo, como arquitectura jesuita. Ahí está la vieja iglesia resistiéndose, o bien Cozalá, con el templo este de Nuestra Señora de Guadalupe, pero que en principio yo encontré por ahí en algún escrito cuando lo mandó a hacer los señores estos, ¿cómo se llama?, de los Batas. Los Batas lo mandaron a construir allá, por allá en 1838 tuvieron el permiso del obispo para hacerlo como capilla y lo hicieron a San Francisco Javier. Luego, ahora es a la Virgen de Guadalupe. Y que, pues Imala, de repente, oye, Imala es más vieja la iglesia de Imala que la catedral. Pues yo no más que aportar datos históricos, yo aporto una visión desde el punto de vista del arte, y decir, el padre Miguel Lacarra, pues, fue el que la diseñó, y el padre estudió en el seminario. Aquí en el seminario era un padre que tenía con formación arquitecto. O sea, él tuvo acceso a los Vitruvio Poilón, a los Serlio, a los Vignola, era una biblioteca de primer mundo. Don Lázaro de la Vega, perdón, don Lázaro de la Garza y Ballesteros. Ese hombre, yo le decía, si yo fuera diputado con mi hijo Arjona, yo le pondría el nombre de una calle, y a lo mejor al Obregón. Fue el que inició la construcción de la magnificencia del Obregón, primero con el palacio y luego con la catedral. Oye, ¿por qué sacerdote? Pero era un excelente tipo con una visión, y al hacer ese edificio, pues ahí lo nutrió de los mejores libros de la época, y ahí bebieron Miguel Lacarra y se hizo arquitecto, proyectó hasta la catedral de Mazatlán, la de Quilá. Y vean las obras de panteones, también los panteones tenemos. Yo cuando mis alumnos del Instituto Chapultepec les llevaba mucho a los panteones, una manera de hacer que los jóvenes se sintieran más terrenales, además de apreciar la historia. Saber que al final de cuentas nos espera eso a todos, ¿no? Y cuando estás joven la arrogancia no te permite, ¿eh? Pero lo llevaba a Sinaloa de Leiva, por ejemplo, vean las tumbas de 7 metros, verdaderos mausoleos. Yo de chavo, cuando estudiaba en la secundaria, creía que ese flor de arriba era una hoja de plátano. Y no, pues ya luego, ya como estudioso de arte, ya vi que la flor de lis, un símbolo de realeza, ¿no? Pero vean cómo, o sea, esa sorpresa en el texto, en este texto van a encontrar datos curiosos de esculturas, de monumentos, de urbanismo, y más recientes.
el puente de, ¿cómo se llama este puente? Que está por la Morelos, que va a retomar. ¿Qué es el puente peatonal? Bimodal. ¿Tiene un nombre? Pero ve, ¿cómo a veces no vemos lo obvio? Fíjense que es increíble. Eso les comparto, por eso leer el texto, se van a sonreír y se van a enojar y se van a regocijar, pero son los sentimientos al final de cuentas, ¿no? Yo cuando vi que ese puente era alto, esbelto y cruzaba por arriba del malecón, ese fue el que se cruzó. Y se hizo como los conejos, chaparrito de orejo. No cruzó por arriba. Entonces dice, hey, ¿qué lo llevó a cambiar el proyecto tan bonito? ¿Qué lo llevó? Yo no sé, pero yo me hago suposiciones ahí. Es decir, le redujeron al menos unos 7 millones de pesos a la inversión. ¿Dónde quedó? Entonces, vean cómo obra, o bien obras de las que me siento muy contento, como la unidad administrativa, porque no fue la unidad administrativa. Un gobernante aparentemente analfabeta, pero con 3 dedos de frente, un sentido común, una visión, una trascendencia, un Calderón. ¿Cómo se llamaba? Calderón Velarde. Genaro Alfonso Genaro Calderón Velarde, nacido por allá en la sierra de Sinaloa, en los límites con Chihuahua, cañero, líder cañero, llega gobernador. En lo que yo leí para investigar en mi tesis de doctorado sobre el centro de Sinaloa, era uno de los lugares más deteriorados de Culiacán. Prostitución, hacinamiento, depauperado. En menos de 2 años se vendó y sí, pedí préstamos como otros. Y con una inversión, y ahí está el centro Sinaloa, sigue siendo un espacio feliz. Eso es decir, son los edificios, les digo que hay edificios como los seres humanos o los árboles, que nacen felices, nacen bien nacidos. Yo les decía a mis alumnos, es muy importante ser bien parido, perdonándome la expresión. Y este fue bien parido, con una visión, y 40, casi 50 años después, ahí sigue. Y les decía yo ahora en una entrevista de radio que me hacía aquí el señor Espinosa de los Monteros, y le decía que estuvo bien. Esto es como el valor de la ruina. Yo alguna vez leía que el arquitecto que lo diseñó se inspiró en el valor de la ruina que el arquitecto de Hitler, Albert Speer, decía que por qué los griegos y los romanos construyeron edificios que después de 2000 o 2500 años siguen ahí, bellos aunque sean ruina. Entonces decía el arquitecto de Hitler, es que tenemos que crear con visión de trascender. Entonces, pues es sumergirse en un texto que seguramente encontrarán puntos que no estarán de acuerdo conmigo, pero eso nos complementa. A mí no, por favor, no quiero que... Pero creo yo que les va a aportar una visión de un profesor, de un arquitecto, pero sobre todo de un individuo, un ciudadano que recorre la ciudad, que la ama, pero que también la goza. Como a nuestros hijos, caramba. ¿Poco no a los hijos de repente los gozamos y los sufrimos? En la familia hay de todo, como en botica, caramba. Pero al final es mucho más positivo y de mayor trascendencia el advertir, el estar atento y el estar dispuesto a dar. Eso yo le digo, aquí estoy dispuesto a dar, si doy la cara, esto es lo que pienso. Yo creo que ahí la dejo. Discúlpame, creo que me apasioné una vez más. La verdad, impresionante exposición, te felicito, arquitecto, la verdad, yo esperaba que fuera buena, pero me parece excelente. Y pues esto nos anima para que ya ustedes tienen una panorámica, desde luego un espacio para atender las preguntas que quieran hacer al arquitecto. A mí no, por favor, no me hayan dudas, porque yo siempre recorré cuántas veces y no me vayan a las preguntas. Gracias, Ricardo Espinosa, ¿cómo estás?
Híjole, ¿por dónde empezar para decir lo que platicaba con un amigo? Que ojalá que esta reunión estuviera llena de funcionarios públicos. Que el arquitecto Gámez, que es un arquitecto joven, presidente municipal de Culiacán, hubiese estado aquí. Y que el director del ICIC, el señor Avilés, hubiera estado aquí. No sé quién se encargue de los edificios públicos que hay en Sinaloa, pero hubiese sido deseable que hubiera estado aquí. Hay un desentendimiento sobre el tema que pareciera ser que de conformidad con las agendas políticas, no solamente de este gobierno, de los gobiernos anteriores, porque esto es, digamos, la crónica de una destrucción permanente e histórica de nuestro patrimonio y de nuestra memoria cultural, de lesa cultura, como dijera Leónidas. Paso por Las Rosales y veo una de las obras primigenias de nuestra cultura original tirada en el piso, un petroglifo. Tiene 6 años tirado. Y ya lo hemos comentado en la radio, he escrito artículos y artículos al respecto y nadie se ha acercado a levantar una de nuestras expresiones primigenias de nuestra cultura, tirada. A veces pienso que le voy a pedir ayuda a Leónidas para ir a recogerla y llevármela a mi casa. No les interesa, caray. No tienen interés en eso, pues luego entonces voy a apropiármela, pero yo sé que el señor de Lina puede presentar una denuncia penal en mi contra. Sin embargo, yo me voy a defender porque él tampoco ha hecho lo conducente para ir y solicitar cómo debe de ser de conformidad con sus competencias. Porque si estamos hablando de preservación de nuestro patrimonio cultural, esa es la preservación fundamental. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Decir que conocer o desconocer nuestra historia es estar labrando el camino del fracaso porque no sabes qué decisión vas a tomar, porque no sabes de dónde vienes. Las autoridades competentes locales y federales tienen una enorme responsabilidad de evitar la destrucción del patrimonio cultural, arquitectónico de nuestra memoria, porque sin memoria vamos a andar dando palos de ciego, creo yo. Entonces ojalá que el delegado de Lina haga algo al respecto y que hable con la autoridad correspondiente para que nos ayude con esa pequeña cosita, que levanten ese petroglifo y lo pongan en un nicho. No sé si sería mucho pedir, ojalá que de esta reunión a la que me he permitido venir surja esa cosa positiva, que la levanten y la pongan en un nicho para que los niños vayan y vean las expresiones originales de nuestra cultura primigenia. Y si hay oportunidad que el arquitecto llevase a los jóvenes a las cuevas allá donde hay también expresiones originales pictóricas en Badiraguato. Ojalá y se tomen esa sencillísima tarea. Mil gracias. La tentación de participar, solamente dos comentarios. Uno, hacer el exhorto a nuestros legisladores para que se constituya como un delito penal demoler monumentos históricos. Es nuestro origen, es nuestra memoria, es nuestro antecedente. Y lo que hacemos es como un deporte, tumbar, tumbar y tumbar. Esa es una. Y la otra es una participación porque las tripas de los monumentos históricos contra la construcción contemporánea y contra la futura escasez de agua que va a ser conflicto mundial es el uso del sanitario seco. Difundirlo, promoverlo y aplicarlo. Ni una gota de agua. Al contrario, produce abono. Les recomiendo que entren en internet y vean sanitario seco. Es un crimen lo que estamos haciendo cada vez que nos sentamos en el baño, orinamos o defecamos. Son entre 18 y 20 litros de agua. ¿Ya saben cuánto hay en Culiacán esta temporada?
Gracias. Vamos a pedirle a quien nos está apoyando para que saquen por allí las aguas a las personas que quieran tomar agua, se acerquen, y también se trajeron unos cubicos bien ricos que agradezco mucho a mi amigo Chema. Los libros, algo especial. Pero también tenemos ahí unos y unas palabras. Entonces, en cuestión de los libros, podemos, no sé, sacarlo unos poquitos aquí, o bien que se puedan encontrar allá, ¿verdad? Nomás que no se atropellen, por favor. Y en la compra de un libro, esa es la promoción especial, donde podemos vender otro. Bueno, pues muy buenas noches. Soy Alonso Ramírez. Me toca ahorita, estoy recorriendo la ciudad, específicamente el Distrito 7, por un proyecto político que no viene a caso mencionar, pero no es un proyecto político mío, es un proyecto político nacional, que nos pidieron que estuviéramos recorriendo casa por casa. Entonces, ahí he tenido la oportunidad de lo que usted comenta, ¿no? De sentir la ciudad, y también de sentir la decadencia y sentir las necesidades. Y pude conocer un fenómeno muy interesante en fraccionamientos nuevos como es Altura del Sur. Esta vivienda de interés social es muy barata, pero que carece de espacios de recreación, de espacios educativos, de acceso, de movilidad, de seguridad, de limpieza, de salubridad. Los perros muertos en las banquetas donde juegan los niños, parques enlamados, basura en todos los trayectos. Por ejemplo, otras colonias donde las calles son muy inclinadas, sin pavimento. Pues yo imagino a las personas mayores cómo le hacen para salir de su casa, cómo le van a hacer cuando pues nosotros vamos a envejecer. Esta inmovilidad que hay también en la ciudad, el tema que me comentaba usted del peatón, la inseguridad que hay, la violencia hacia los peatones. Yo quería preguntarle, arquitecto, porque en mi perspectiva creo que uno de los principales problemas de la ciudad es que está cediendo demasiado el capital a los desarrolladores, a los empresarios. Hay una urgencia por desarrollar. Hace poco hubo un foro en el MIA sobre vivienda social, vivienda y urbanismo, ordenamiento urbano, y lo daban los desarrolladores diciendo que Culiacán estaba apto para seguir creciendo, no sé si de manera organizada. ¿Qué reto ve usted y cuál es el principal problema que tiene Culiacán en la visión de crecimiento? Esa es la pregunta que ustedes hacen. Mira, gracias por asistir y gracias por preguntar. Creo yo que Culiacán adolece el problema de una planeación. La ciudad está, incluso lo digo en algunos de mis escritos así medio fuertes, le digo, parece una ciudad de guerra. Llueve y vimos innumerables conflictos de contaminación. La ciudad no tiene la más mínima atención en muchas de las áreas. Por ejemplo, yo como evaluador, al recorrerla en zonas de la periferia, cuando llueve casi necesitas un carro 4x4. Dices tú, oye, caramba, esta es nuestra ciudad, tan bonita la gente, tan bella, porque la gente de la ciudad, yo digo, siempre Sinaloa es un estado muy bello por su gente. ¿Y cómo
nos hemos acostumbrado a ver esa ausencia de planeación. ¿Dónde están los parques? Yo decía, oye, recorres la ciudad, recorres colonias y las áreas verdes son áreas grises. Son áreas en donde están los parques, donde están tirados esos animales, donde está la basura. Y dices, bueno, ¿hasta cuándo? Como decía Cicerón a Catilina cuando estaba conspirando contra el imperio, ¿hasta cuándo se estarán burlando de nosotros, de la ciudad? Porque la ciudad no tiene planeación. La ciudad está en manos de los desarrolladores y no está mal que haya desarrolladores, bendito sea Dios que hay desarrolladores, pero ellos no deben de planear la ciudad. El desarrollador que busca, como decía por ahí Jordi Borja, un famoso urbanista español, que una vez vino a la Torre Académica, dice, los desarrolladores buscan saldo, buscan ganancia, es su trabajo. ¿Quién es el que de la culpa? Los gobiernos, que los gobiernos año con año, yo tengo los 35 años al menos que tengo de académico en la universidad, viendo que todos los gobiernos esgrimen un discurso que contempla la planeación y la integración, la atención de la ciudad, y llegan y hacen pies colorados. Es decir, no vuelven a tratar de la ciudad y cuando la tratan de edificios grandilocuentes, obras emblemáticas que a veces no sirven para nada. Vean el parque temático, aquí viene el parque temático. De 120 millones salió en 350 millones de pesos. Y díganme para qué sirvió. Una obra tirada a la basura, pero digo yo, también no puedo quedarme con el discurso de la crítica. Pero ¿por qué los gobiernos actuales no intentan rescatarle y darle uso? Oye, si ya tenemos eso, pues vamos a tratar de integrar, caramba, generar un proyecto, hacer de ese edificio algo útil. Pues no. Vemos que sigue siendo el gran problema la planeación, porque la planeación, pues cuesta y cuesta votos a veces, porque las decisiones. Yo recuerdo que nos decía un maestro cuando yo era estudiante, es que en esto el urbanismo es como las vacunas que les ponemos a los niños. ¿A poco le vas a preguntar a tu hijo que le vas a poner la vacuna del sarampión y que le va a doler? ¿Le vas a preguntar? No. Tú sabes que es importante ahorita el drenaje de ciertos sistemas, pues aplícalos como políticos con una visión de estadista. Pero nuestros políticos, pues desgraciadamente, yo hablé ahorita de Calderón, yo era un chaval, yo estaba en el rancho todavía, yo recuerdo Calderón cuando andaba haciendo campaña, y venir y encontrarme una ciudad de Culiacán en la que dos salidos de mi tierra, por ejemplo, Culiacán fue muy feliz, lo digo en mi otro libro, van a ver que sacaré el año que entra, en la época de Gabriel Leiva Velázquez. Hizo un parque, el Centro Cívico Constitución, el Centro Cívico de Revolución, y era un general, oye, ese no fue a Harvard, ese tipo tenía dedos diferentes, cabía Culiacán en el Centro Cívico Constitución. Y dices tú, entonces, ¿qué es lo que necesitan los gobernantes? Voluntad y amor por la ciudad. Pero yo cuando estaba escribiendo eso, me metí a los archivos y decía, la viuda de Herrero le prometió al gobernador que le iba a dar no sé cuántos miles si conseguía que Banamex no le embargara el terreno. Y él le dijo, no me des dinero, deme ese terreno para hacer un centro cívico para Culiacán. Entonces, les digo, ¿qué pasa ahorita por la pregunta? Alonso, gracias. Pues falta la planeación y falta de llamarle al pan. Es decir, ya basta de simulación. Por eso le digo, el mercantilismo, está bien, los tipos a mí no me caen mal, los que venden vivienda, los que desarrollan. Al contrario, qué bonito, que hagan, que crezca la ciudad. Pero hay que tenerlos controlados en un plan. ¿A quién le corresponde? A los maestros de arquitectura, no le corresponde al gobierno. El gobierno por eso es gobierno, para implementar líneas. Y cada vez vemos ausencia de planes. Te digo, por la historia de mi vida,
Yo recuerdo cuando menos cada gobernante, hasta Renato lo recuerdo, se llevaba plan maestro. Traían urbanista, siempre pecaron de estar trayendo urbanista de Tijuana, de la Ciudad de México, pero traían plan. ¿Y hoy? Hoy yo creo que no hay ni plan. No le voy a quitar un segundo. Lo de planeación. Yo trabajo hace 3 décadas sobre la basura y nomás escucho hablar a todo el mundo de la basura y ya prácticamente me arrepentí de tanto que he trabajado esto porque no se avanza nada. Viste que decían de planeación. Te voy a dar un solo dato porque tengo información de 3 décadas o 4 décadas para atrás de toda la basura. Resulta que en el 94 se expropiaron 100 hectáreas para el relleno sanitario de Culiacán, con Cedillo. Bueno, ahí están 100 hectáreas. Y se planeó, se proyectó ese concepto de planeación para 50, 60 años. Esa nació en 1992, el relleno que tenemos ahorita. Pues resulta que como no tienen 1 metro cuadrado de reserva territorial, ni el ayuntamiento ni el estado, no sé si ahora por aquí está la Farina, no tienen, pues sí. Entonces los grupos precaristas, concretamente con lo de el relleno sanitario, resulta que no voy a dar nombres, ¿sí? Pero comenzaron a caer a invadir al relleno sanitario y invadieron 60 hectáreas de los 100 hectáreas del relleno. Y ahí están las 2 colonias, los bicentenarios, sin agua, sin luz, ni nada. Y hay una norma oficial mexicana federal que tienen que atender todos los estados de la República, la 083, no 083, y la primera autoridad cercana a las invasiones, pues es la autoridad municipal. Se hicieron de la vista gorda, invadieron 60 hectáreas que por beneficencia pública se expropió con Cedillo. Ahorita el ayuntamiento de Culiacán no tiene 1 metro cuadrado donde tirar la basura que generamos más de 1.200 toneladas diarias. Esa es la planeación que tenemos. Y ahí está, nadie, no pasa nada, las autoridades quién sabe dónde están. Pero la norma oficial mexicana dice que no debe de haber 500 metros de la mancha urbana a la orilla, a la zona perimetral. Y se metieron hasta, y ahorita están invadiendo adentro ya, yo creo que arriba de la basura van a construir. Entonces, nomás para que tengan una idea, se las dejo de ese nomás, cómo están las cosas. Y ahorita no tiene 1 metro cuadrado ni dónde tirar la basura ya el ayuntamiento. Están echándole para arriba y eso tiene una resistencia y va a tronar. Yo tengo todos los registros de los incendios hace poquito, tuvo casi, no hace ni el mes, 2 meses, que tuvo cerquita de la semana incendiado. ¿Y saben lo que está ahí incendiándose? Es criminal toda la contaminación ambiental. Nadie dice nada. Entonces la planeación ahí se las dejo de tarea esos 70 años. Bueno, yo voy a hacer comentarios para que luego Martín haga el suyo, porque es una pregunta. Voy a referir a 2 edificios de aquí de Culiacán, muy diferentes. Un edificio de un recinto de enseñanza cultural y el segundo un recinto deportivo. El primero está abandonado. Me refiero al edificio que durante muchos años fue la Universidad Autónoma de Sinaloa y está ahí en Blanco Flores, frente a la plazuela. Hoy en día me encuentro a jóvenes de 30 años, algo así, y hablan del edificio central para referirse a aquellos edificios que están a un lado de la mujer, de visitar a la mujer. Pero para los que estudiamos ahí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el edificio central es ese edificio que está prácticamente abandonado. O sea, hay alguna dependencia de la universidad, pero fuera de eso el edificio que da lástima, que da coraje. Y es como diría el propio Martín, ese es un edificio histórico, es un edificio muy importante y está cada día deteriorándose y cayéndose más. ¿A qué se debe eso? Pues descuido de las autoridades que deberían de
haberle puesto atención, descuido de los diversos rectores y las diversas administraciones universitarias, quizá también de del propio INA, no sé, Martín podrá decirlo mejor. Y aquí hay otro edificio que quiero referirme para que Martín, como más conocedor, haga su comentario. Me refiero a un edificio que está muy cerca de aquí, que es el parque que yo conocí durante muchos años como Parque de Revolución. Ahorita acaba de hacer referencia a ese lugar, Martín. Era un centro para jugar básquet y a veces hasta luchadores se presentaban ahí. Durante muchos años eso fue. No digo que no haya eventos deportivos, no lo sé. Pero el caso es que de pronto me enteré yo que no solo habían movido la noche a unos metros, un poquito, sino que habían puesto este nuevo alumbrado, lo cual es bueno. Pero además resulta que cambiaron el nombre. Dejó ese Parque Revolución y ahora es Deportivo Juan S. Millán. O sea, dije yo, bueno, pero ¿por qué? ¿De dónde sale esto? Este señor hizo algo realmente por el deporte, ¿ok? ¿Con qué facilidad se le cambian los nombres? Que también los nombres de los lugares, de los edificios importantes, nos dicen algo, son parte de nuestra identidad. Quisiera comentar eso. Dice maestro, contestando la pregunta, mi opinión es que vivimos en una época de frivolidades, de veleidades, y es un poco el enfoque que hice en mi tesis de doctorado cuando hablé de transformaciones en la identidad de la ciudad de Culiacán. Y sin duda, voy a empezar como usted hizo la pregunta. Si yo veo el edificio viejo de la universidad, el Rosalino, que nosotros identificamos en la plazuela, los que lo conocimos, lo que lo vivimos, es el símbolo. Ahora como jubilado he ido un par de veces al edificio y da lástima y da pena ajena, pero eso me habla claramente del tipo de las autoridades que hemos tenido. ¿Les preocupa la cultura? Es más, ni siquiera llega a ser un discurso ahora la cultura. Antes los rectores se ufanaban en tener un discurso de preocupación por la cultura, pero ahora no pasa. La banda Limón, es la banda Limón, y los eventos culturales son con la banda Limón, la MS, los recoditos, y bueno, eso se regodean. Perdón por interrumpirte, porque yo viví y nací a 150 metros de ahí, y viví toda mi vida. La casa de mi mamá la destruyeron para hacer un estacionamiento frente al Colegio Sinaloa, y sé de lo que hablas, y es el edificio para mí de los más entrañables de Culiacán, que debería el gobierno quitarse para hacer un centro cultural, una escuela de artes y oficios, y hacer de la Plaza Rosales, lo que platicamos la otra vez, perdón, lo que se hizo en Mazatlán. Quirino cuando menos tuvo la tingencia de meterle un dineral a Mazatlán, y aquí puso 4 focos nada más que van de la calle Rivapalazo, de la Autoguerra. Por ahí viví yo enseguida del edificio del Politécnico, que el edificio del Politécnico pasara a formar parte del activo arquitectónico de la ciudad, que la Casa de Cañedo dejase de ser el instituto del deporte para ser rescatado como un edificio importante. Alguna vez estando Avilés y estando Jaime Pérez Pico, se lo comenté: hacer y rescatar el centro histórico. Hablas de la calle Rosales, el epicentro político, económico, académico, social. Me pongo chino, siglo XIX, siglo XX, fue esa parte. El interés mezquino y asqueroso de cierta sector comercial lo hicieron al revés, agarraron y hicieron un Paseo del Ángel. Lo importante, lo emblemático de Culiacán y los edificios señeros están ahí. Perdón por la interrupción. Pero es un grito aquí desesperado. Sí, claro. Pero eso a veces es un grito en el desierto. ¿Cómo puede ser el edificio de la universidad estar
prácticamente está con muletas, tiene unas estructuras ahí que son unos adefesios. El edificio que representa la intelectualidad y la cultura le preocupa ni a este rector, ni al anterior, ni al anterior. ¿Qué? Puras veleidades. Y esas veleidades también se dan en el gobierno. Rematamos con ese edificio. Centro Cívico, Centro Revolución, creado en la época de Gabriel Leiva Velázquez como gobernador. Integró un espacio público, pero vienen las épocas de la mercantilización, del hedonismo, de la simulación. Los gobiernos, no quiero caer en un discurso de neoliberales, pero como, es decir, estos gobiernos realmente caen. Vean el estadio Ángel Flores, Banorte, o no sé cómo se llama, al rato. Es decir, ¿qué es lo que refleja? Refleja las preocupaciones financieras, money please, de lana, y se les mete dinero público para que lo exploten privados, y no solamente, como decía mi papá, no solamente le montan a la vaca, sino le chiflan al toro, les quitan hasta el nombre que representaba el origen real. Déjenlo, modernícenlo, no estamos peleados con la modernidad, pero ¿por qué cambiarles el nombre también? Juárez Sevillana, a ver, ¿cuál fue su contribución a la ciudad de Culiacán? Perdónenme, pero yo creo que no, con todo respeto, yo no veo que Juárez Sevillana haya creado, por ejemplo, el parque ese Culiacán 87. Entonces sabemos que Ernesto Millán fue un tipo que trató de dejar huella. Entonces, es muy fácil, pues cuando andas en la ciudad, haces lectura, y eso es lo que trata el libro, de hacerles ver esa visión crítica de los espacios y de cómo nos manejamos en última época en puras superficialidades, en hedonismos. ¿Y qué pasa cuando vamos a hacer una arquitectura con A mayúscula que nos represente en nuestra generación, en urbanismo? Yo les decía el Obregón, me preguntan, ¿ganó o perdió el Obregón? Yo creo que perdió. Perdónenme, pero el Obregón es la columna vertebral. Topográficamente el Obregón es la columna vertebral de la ciudad. Hasta llueve y se va el agua así. Se abre el agua como la señal bíblica esta. Pues sí, porque es en el lomo de la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Hacerlo en un solo sentido? Pues espérate ahora que baje el agua para circular. Porque pues nunca la calle Aquiles Cerdán será otro eje, porque era el arroyo, era el canal, vean la historia. La naturaleza reclama sus espacios. Entonces dices tú, ¿y en qué se sustentó? ¿Qué decía el gobernante en turno? Decía, se sustenta en un estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y nunca apareció. Como ahorita, a lo mejor lo que se está haciendo a nivel de gobierno, ¿en qué se sustentan esos proyectos? Cuando el plan tiene años diciendo que Culiacán es una ciudad chaparra, cacariza, hueca, sin densidad urbana, y ahora hay que crecerla. Esa es la solución. Se va a hacer más chaparra, más cacariza. ¿Quiénes ganan? Y me quieren invitar a que yo les cree una narrativa que vendrá a solucionar los males de la ciudad. Hagan el ferrocarril, y ahí va a haber parques, y le vas a dar movilidad a la ciudad, y vas a hacer ciclovías, y le vas a meter, y la ciudad va a ser otra, como cuando sacaron las vías del ferrocarril del Tacuarinero con Gabriel Leiva Velázquez, y uno de los más hermosos bulevares que tenemos, ¿cuál es? El bulevar Leiva Solano. Vean, 3 dedos de frente. ¿A poco usted cree que Gabriel Leiva Velázquez tenía unos gurús, arquitectos? Bueno, el tipo tenía 3 dedos de frente, no más basta, voluntad, querer la ciudad. Y eso con una narrativa de que no, es que nos rodeamos de especialistas. No es cierto. Eso, perdónenme, pero esa perrita ya me ha mordido. Perdona, creo que te la contesté, profesor. Perdón. ¿Les parece que firme los libros? No, adelante. Querías comentar algo. Disculpe, pero ¿quieres comentar algo? Hablábamos ahorita sobre algunos lugares que se han perdido,
A mí me gustaría preguntar también sobre cómo se pueden recuperar estos lugares. En Mexicali me tocó estar en el cine Culto, un cine que se dejó de usar, que se abandonó, se cayó. Creo que es interesante, mezcla de gobierno, mezcla de la parte privada, y el lugar está vivo otra vez. Lo mismo en lugares en Guadalajara, en la colonia mexicana, que no son lo mismo que eran antes, pero tienen una vida nueva. ¿Qué hace falta en Culiacán para darle esa vida que sea diferente, nueva, pero para revivir este tipo de lugares? Hace falta que creo yo que nos involucremos más, que conozcamos más la ciudad y que la defendamos. No podemos estar dejando la ciudad en manos ni de los políticos, ni de los desarrolladores urbanos, ni de los académicos ilusos. Tenemos que ser todos. Yo estoy convencido que la ciudad basta que hagas, pavimentes una calle, creas un parque y le metes luz, le metes oxígeno, le metes vida. Entonces, en Culiacán, esto es, si estoy bien contigo, te pavimento esto, te pongo semáforos. ¿Recordarás, Chema, los semáforos? Hace, no sé, creo que fue con Renato cuando hablaba, con Aguilar Padilla hablaban de los semáforos inteligentes. Gastaron miles de millones de pesos en semáforos. Entonces, ¿qué? ¿Resolvió el problema de circulación? No, resolvió problemas económicos, ciertos problemas económicos de alguien. Entonces, ¿qué pasa? Que otras ciudades, yo voy a Monterrey y aquel parque fundidora, es una belleza. Oye, aquí está el edificio de Nutripac, dejamos caer el edificio de enfrente de Ley Maya. Está cayéndose la estrella. Es una aberración que lo mejor que lo estamos dejando. La central camionera, por ejemplo. ¿Qué nos gana? La especulación, el dinero, el excesivo amor al dinero. Y yo les digo, créanme que cuando una de las cosas que conociendo historia digo, las fortunas, muchas veces las fortunas no son tan limpias. Según cuando dio algunas clases le decía de economía, de historia de la economía mundial, la mayoría de las fortunas están sustentadas en sangre, en saqueo, en robo. Pero llega el momento en que la generación siguiente ya tiene la limpia y tiene hijos cultos, pero en Culiacán no lo ve. Es decir, ¿cuándo va a cambiar esto? Cuando tengamos, es decir, esos individuos que se hicieron de las fortunas, si tú quieres hasta mala vida, vendiendo hasta el agua del río en cubetas, si hubieran podido venderla, es decir, pues inviertan esa lana para crear armonía. No, todavía prefieren, pues no sé, ciertos paseos o ciertos vicios. Entonces, el culiacanense nos falta más amor a nuestra tierra, más identidad, más orgullo de ser. Entonces, cuando vemos Mexicali, que vemos, oye, donde quiera hay ciudadanos que añoramos una vida y estamos dispuestos a dar mucho más, es decir, hasta cooperar, como dicen, pero pues nuestras autoridades ahorita yo no he visto ni pintos, ni grises, rojos, azules, no he visto en ninguno de ellos una intención que vaya más allá de don dinero poderoso caballero. Está bien.